Bendiciones, mis amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. También reciban el saludo del equipo que conformamos en este ministerio que estamos yendo predicando la palabra del Señor por este medio. Amados hermanos, en esta ocasión, mis amados hermanos, vengo a compartirle una revelación que tuve, que el Señor me había dado antes que sucediera toda esta pandemia, todo lo que se iba a venir, los virus, todo esto. El Señor me había revelado esta revelación y yo quiero compartirlos con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Primeramente, antes de entrar a la revelación, yo quiero, mis amados hermanos, compartirles la palabra del Señor también en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, del versículo 7 hacia adelante. Gloria a Dios. Aleluya. La poderosa palabra se lee con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Además, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu y toda lengua y nación. Y adorarlo a la bestia todos los que le pertenecían en este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel en Él. Amén, gloria a Dios, aleluya. Poderoso es el Señor. Bueno, mis amados hermanos, yo quiero compartir esta revelación con cada uno de ustedes. El Señor, esta revelación me había dado antes todavía que pueda subvenir la pandemia, antes de eso, pero yo no le había tomado importancia en esta revelación. Pero hoy analizando, recordando aquella revelación, puedo entender que Dios me estaba dando ese mensaje. Me estaba dando ese mensaje para estos tiempos, porque se está viendo todo eso hoy en estos tiempos. Amén. Gloria a Dios. La revelación, hermanos, fue, hermanos, de esta manera. Yo trabajaba, dice, en una clínica con un grupo de hermanos. Estábamos trabajando en una clínica grande, pero en eso, dice, habían hombres también en esa clínica que trabajaban, pero estos hombres eran uno de los que obligaban ahí al personal ponerse una vacuna, una inyección. Y entonces nosotros, dice, el grupo que estábamos ahí, nos habíamos dado cuenta, dice, que estos hombres querían ponernos esa vacuna. Entonces decidimos escaparnos de ese lugar, de esa clínica. Salimos sin que ellos se dieran cuenta, pero cuando salimos, desaparecimos por las casas, que había un montón de casas. Ellos se dieron cuenta que ya no estábamos ahí adentro. Entonces estos hombres salieron, dice, en busca de nosotros, tomando un aparato, dice que tenían un aparato donde ellos nos localizaban dónde estábamos. Entonces, y comenzaron, dice, por aéreos, con helicópteros, comenzaron, dice, buscar. Y entonces nosotros, dice, escondiéndonos, dice, y llegamos a una casa. Ahí vivían unos ancianos en ese lugar. Entonces, aquella anciana le dijimos, dice, que por favor nos escondieran en esa casa y que no dijeran a aquellos hombres que estaban viniendo en busca de nosotros que estábamos ahí adentro de esa casa. Pero entre ellos, nosotros nos encontramos en un cuarto, nos metieron escondidos ahí, pero había al otro lado había otro cuarto, y nosotros escuchamos cuando aquel anciano hablaban con la anciana, decían: ¿por qué has permitido que ellos entren aquí? Ahora esos hombres van a venir aquí y nos van a decir que nosotros somos cómplices de ellos y nos van a matar. ¿Por qué has permitido? Decía aquel anciano a la anciana, le decía de esa manera. Y entonces, en ese momento, nosotros habíamos escuchado aquellos, eso es lo que estaban hablando, ellos, nos salimos despacio y nos habíamos ido por un lugar, un desierto donde había
piedras, comenzamos a caminar, dice. Nosotros en nuestro bolsillo teníamos plata, pero no podíamos comprar nada. No podíamos, y queríamos ir a una tienda a tratar de comprar porque habían niños entre nosotros también queriendo comida, pero no había nada de eso. Entonces comenzamos, dice, a caminar, tratando de huir, escapar de aquellos hombres, y de la distancia me doy cuenta, venían un grupo de hermanos, venían desde allá, pero ellos traían en sus manos una pancarta grande, y que decían ahí en la pancarta, decía: la persecución de la iglesia ha llegado, el fin está cerca, decía. Y cuando nosotros mirábamos desde la distancia, le decíamos a aquellos hermanos que venían con sus pancartas gigantescas diciendo: la persecución de la iglesia ha llegado, el fin ha llegado. Entonces nosotros le decíamos: escóndanse de la distancia, dice, le decíamos: escóndanse, huyan, que esos hombres están viniendo ya, huyan, escóndanse, decíamos. Pero ellos seguían viniendo ahí hacia nuestra dirección. Y dice que nosotros seguíamos caminando, y llegamos a una casita abandonada que no había nada. Y ahí nos escondimos, habían niños, habían jóvenes. Ya no solo éramos el grupo de que habíamos salido de aquella clínica, sino éramos varias personas que estábamos ahí adentro de esa casa, en esa casa adentro, una casa abandonada. Y entonces entre nosotros había un varoncito que era muy blanconcito, y su cabello era diferente, era como un gringuito, era ese varoncito. Y ese varón se levanta y dice: yo me voy a hacer pasar uno de ellos, voy a ir y voy a conseguir alimento y voy a traer para comer, dijo aquel varoncito. Entonces él fue, dice, pero yo no he ido con él, pero yo miraba dónde estaba yendo, a qué lugar estaba yendo. Yo le miraba, dice, y él había entrado, dice, el primer portón, dice, había pasado. Pero en el segundo portón, cuando llega, ahí lo detienen a él y le dicen: tú eres uno de nosotros. Y él decía: sí, yo soy uno de ustedes. Ya, si eres uno de nosotros, renuncia a Jesús, le decía. Renuncia a Jesús, renúncialo, a ver si eres uno de nosotros. Y él se agachaba su cabeza y no quería renunciar a Jesús. Y cuando se agachó su cabeza, ahí se dieron cuenta ellos que no era uno de ellos. Entonces, y uno de ellos le dice: mira, acá tienes plata, acá tienes comida, tienes comodidades, tienes todo aquí. Renuncia a Jesús y te vamos a dar otra oportunidad más. Le decía aquel hombre que le estaban ahí, aquel varón, le decían así. Y él se agachaba su cabeza y decía: no, yo no renuncio a Jesús, decía. Yo no renuncio a Jesús. Yo no renuncio a Jesús, dijo él. Y entonces, en ese instante, lo agarraron y le sacaron la cabeza, le decapitaron. Yo no estaba con él, pero yo observaba lo que estaba pasando con él en ese instante. Yo les miraba. Y entonces, en ese instante, él ya no regresó. Y agarramos ese grupo que estábamos ahí porque había plata, hermanos. Teníamos plata, pero no podíamos ir a comprar porque estos hombres querían, sí, ponernos esa vacuna, querían ponernos esa inyección, querían ponernos, quieran o no quieran, querían ponernos. Pero nosotros escapamos para poder no ponernos esa vacuna. Entonces llegamos, dice, salimos de esa casa agarrando a los bebés, los niños lloraban de hambre. Entonces comenzamos a caminar, dice, seguíamos caminando hacia un monte así largo, un monte, queríamos subir hacia arriba diciendo: ahí no nos van a encontrar, diciendo. Ahí mientras que caminábamos, ahí me despierto, ahí meditando yo en esta revelación que el Señor me había dado, puedo entender claramente de que la persecución de la iglesia, hermanos, ya estamos viviendo la persecución de la iglesia. Hay países que ya no tienen la libertad, como hoy en Perú todavía tenemos la libertad de ir a un supermercado, de ir todavía a un mercado o de ir quizás a una tienda grande. Todavía hay libertad, pero hay otros países que ya no hay esa libertad. Le están negando esa libertad. Y podemos darnos cuenta que estamos viviendo estos tiempos apocalípticos que en la Biblia, en Apocalipsis, nos habla. Gloria a Dios, nos habla. Y por eso es tiempo, iglesia. Por eso dice en Apocalipsis, dice
que aún nosotros tenemos que permanecer fiel en el Señor. Tenemos que permanecer fiel porque las cosas se están viniendo. Se están viniendo, hermanos. Se están viniendo. Y entonces lo que tiene que la iglesia, tiene que ahora, más que nunca, tenemos que mantenernos fieles y perseverantes en el Señor. Porque si no, estamos viviendo un tiempo apocalíptico, un tiempo finales. Ya no hay tiempo para jugar a ser cristiano. Ya no hay tiempo para dar un momento en el mundo, otra vuelta en la iglesia. Ya no hay tiempo para jugar ser cristianos. Es tiempo de levantarnos. Si por este medio, mis amados hermanos, estamos predicando la palabra del Señor, gracias al Señor nos ha bendecido para poder transmitir las palabras del Señor. Pero hoy yo los animo a todos, mis amados hermanos. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de permanecer fiel en los caminos del Señor y sin desanimarse, mis amados hermanos. Que esta revelación les lleve a la reflexión, mis amados hermanos, y se vuelvan a Dios y se afirmen sus caminos en el Señor. Mis amados hermanos que nos ven en los diferentes países, nuestros hermanos aquí también en la nación peruana, los animo, hermanos. Busquen de Dios, permanezcan fieles al Señor, que la recompensa es grande. Gracias, mis amados hermanos. Hasta aquí les bendigo la vida, mis amados hermanos, y que el Espíritu Santo les llene de su amor y que de su paz y de esa perseverancia y la constancia en sus corazones para servir a nuestro Dios. Que el Señor me lo bendiga. Shalom con todos ustedes, mis amados hermanos. Bendiciones.